En la clase de hoy vamos a ver la pasiva causativa, una estructura que tenemos en inglés que sigue este patrón. Have something done. Fijaos en los ejemplos. I had my hair cut yesterday. He is having his house painted today. Si prestáis atención a las dos oraciones que tenemos aquí, ambas siguen ese patrón. En las dos nos encontramos con un verbo to have. Esta en pasado simple, en el primer ejemplo, en el ejemplo 1, en pasado simple, porque estamos hablando de una acción que ocurrió en pasado, yesterday, ayer, y esta en presente continuo, porque en el ejemplo 2 estamos hablando de algo que sucede en el presente, today. Este verbo que tenemos aquí, que es parte del patrón, done, realmente no corresponde con el verbo que tenemos en los dos ejemplos. Aquí tenemos el verbo cut y aquí tenemos el verbo paint. Entonces, ¿por qué llamamos a la estructura have something done? Bueno, porque hay una cosa que estos tres elementos rojos sí que tienen en común, que es la forma del verbo. Realmente done solamente representa que el verbo que va en esa posición en la estructura va en pasado participio. Este something que nos encontramos aquí subrayado en verde representa al objeto. En este ejemplo y en todos los que tengan que venir. Y have es el verbo que nos vamos a encontrar al principio de la estructura, justo siguiendo al sujeto. Como hemos dicho antes, aquí tenemos el verbo have en pasado simple y aquí tenemos el verbo have en presente continuo. Eso es porque esta parte de la estructura, la parte subrayada en azul, el verbo have, es lo que va a ir evolucionando con la estructura. Es la parte que va a ir cambiando de tiempo verbal. La parte roja siempre va a ser participio. Es la azul la que varía. Esta estructura se utiliza en varios contextos, pero su uso más extendido, su uso más común, es el de hablar de algo que personas hacen por nosotros o por alguien más. Es decir, no cuando el sujeto, no cuando yo, ni él, hacemos la acción, sino cuando hay otra persona que hace la acción por mí y hay otra persona que hace la acción por él. El sujeto no realiza la acción, pero sí que la causa. La causa encargándola o pidiéndola, como si fuese un servicio o como si fuese un favor. Ese es el principal uso de esa estructura, hablar de favores y servicios. De esta manera, el verbo no es algo que el sujeto realice, ni aquí ni aquí. El verbo tiene un carácter pasivo y lo que señala es que afecta al objeto que le precede en cada uno de los ejemplos. El pelo es cortado, la casa es pintada. ¿Quién realiza la acción? Bueno, realmente no es muy necesario ponerlo porque en general en esta estructura lo que hacemos es enfocarnos, igual que sucedería en la pasiva, enfocarnos no en quién, sino en qué. Esa es la principal idea. Hablar de cuál es la acción que se realiza y no de quién la realiza. Si quisiésemos expresar estas mismas ideas, pero sin utilizar la estructura, sí que necesitaríamos un sujeto. En vez de ser, a mí me cortaron el pelo, yo me beneficio de la acción de que me corten el pelo, a mí me hacen el servicio de cortarme el pelo, o a él le hacen el servicio o el favor de pintarle la casa hoy, sí que necesitaríamos un sujeto que realizase esas acciones. El peluquero o la peluquera me cortó el pelo ayer. O el pintor, la pintora, su primo, le está pintando la casa hoy. Pero entonces ya no sería esta estructura. Ya no estaríamos expresando este sujeto ha hecho que otra persona le haga la acción, que es para lo que se usa, básicamente. Simplemente un comentario antes de terminar, y es que aquí, donde hemos puesto que la estructura se forma por el verbo have
y luego el objeto y luego un verbo en participio, quiero comentar que es posible que nos encontremos el verbo get. Es una alternativa, también se puede. Podríamos haber tenido, por ejemplo, aquí I got en pasado simple para mantener el significado y para seguir hablando de ayer. Y aquí he is getting. Y la oración seguiría diciendo exactamente lo mismo. A mí me cortaron el pelo ayer, a él le están pitando la casa hoy. Simplemente de una manera más informal. Esa sería la principal diferencia.